Y con esta persona realmente para mí ha sido conocer a alguien maravillosa que además ha sido una en su momento cuando hubo, digamos, autoridades que ahí sí mágicamente, no, también tenían que ver con un ciclo, se empiezan sí a ocupar y a pensar en algo mejor para la educación. Y ella ahí pudo meter la cuchara hermosamente y después verla, bueno, con ese grande inmortal, tan prolífico, tan luchador, ¿no? Como fue Osvaldo Bayer. Y bueno, como les decíamos, el jueves 10 en la Casa de las Madres, en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, se va a presentar el libro El exilio no olvida, una intensa historia de amor. Así que bueno, esto va a ser a las 18 horas en la casa de Hipólito Yrigoyen 1584. Y bueno, nos dicen, El exilio no olvida es una obra testimonial de una gran amiga nuestra que cuenta con los prólogos, por ejemplo, así para que no te quedes, viste, con solamente quién lo escribe y quiénes dan testimonio, Adolfo Pérez Esquivel y Ana María Careaga. Y también entonces participarán de ese encuentro justamente la mismísima Ana María Careaga y Esteban Bayer, hijo por supuesto del periodista que en este caso es también traductor literario y que también está exiliado desde 1974. Así que para hablar de esto y mucho más, y esperarla para la semana que viene, que se va a estar en Buenos Aires, me tiene que cumplir el deseo de estar acá presencial, la señorita, la periodista, la investigadora, la cronista, Mariana Dufour. Hola, ¿cómo dice usted que le va? Qué lindo saludo, qué bueno, está buenísimo un domingo a esta hora. Tantos aplausos, tanto recibimiento, la verdad que levanta. Y bueno, es Hermoso, nuestro muchas patio de gracias. recreo, amiga. No sé si hay mucha gente o poca escuchándonos o viéndonos, pero sé que estamos vos y yo. Y bueno, acá tenemos una camarilla igual que siempre, gracias a Dios, nos hacen el aguante. Pero es Infaltable grato, camarilla. más allá de todo, es grato conocerte, ¿sabes? Sos hermosa. Gracias. Igualmente, señora, es una amistad hermosa que la tenemos que cuidar y así llegamos a esto. Aunque vivimos muy lejos, porque yo vivo en la costa, le cuento a los oyentes, igual nos vemos siempre que podemos y nos reímos todo lo que se pueda reír. Así que Totalmente. bárbaro. Bueno, y esto lo habíamos charlado hace unas semanas también que vos estuviste acá, Sí, que se venía, sí. ¿no? La presentación de este libro, que es un poco, como decías, un hijo, ¿no? De Revolución es la Palabra. Sí, así es. Para mí es un hijo de Revolución es la palabra, es una consecuencia, porque Revolución es la palabra, el trabajo que hicimos con Osvaldo Bayer para homenajear a los poetas Bien. que él tanto amó y respetó, tuve la enorme suerte de poder llevarlo a Europa. Y ahí es donde conocí a tantos y tantas exiliadas del tiempo de la dictadura, o sea que llevan casi 5 décadas viviendo en el exterior, en Europa en este caso. Ellos me iban pasando a mí cual posta, ¿viste? De casa en casa, de una ciudad a la otra, fui recorriendo con el libro Revolución es la palabra bajo el brazo, y fui conociendo una realidad que creo que para la mayoría de los argentinos es absolutamente desconocida, que es la permanencia militante, el compromiso militante constante de aquellos exiliados que no han olvidado las causas que lo han llevado a ese destierro. No solo no las han olvidado, sino que las mantienen siempre vigentes. Se van acomodando, por supuesto, a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a la democracia en ese momento naciente y ya ahora, no sé, me da miedo decirlo, pero ya firme en la Argentina, por lo menos antes de este gobierno. Y es muy impresionante conocerlos. Por lo pronto hay una primera sensación fuerte que es que te hablan en argentino. No te podés imaginar que llevan 45 años viviendo en Alemania, en Suiza, en Italia, en España. Te hablan en argentino, ese argentino de los años Claro. 70 quedado en el tiempo, pero son argentinos. O sea, no se han teñido en el habla, pero
nada, ni un milímetro. Por ahí un poquito sus hijos, y bueno, ya sus nietos. Por Claro, ahí un poco sus hijos, porque sus hijos tampoco, te hablan en argentino, claro. tienen por ahí ya un pequeño acento. Pero esos hijos exiliados se fueron o los fueron de acá cuando tenían 4, 5, 10 años, 13 años como mucho. O sea que la vida la han transcurrido en Europa. Y la otra cosa que me conmocionó muchísimo fue que están organizados, que continuamente están haciendo marchas frente a la Embajada Argentina por algún motivo, por ejemplo, la liberación de Milagro Sala, frente a la Embajada de Chile por algún otro motivo, porque se juntan los latinos militantes y están con el tema obviamente de Palestina, la guerra que está sucediendo, están siempre atentos, de una manera que vos decís, no han pasado 5 Claro. décadas, el cordón umbilical no lo han cortado, no han querido, no ¿Y han sabido, no cómo, han cómo podido, pero analizan ellos este tiempo? Porque, digo, esa juventud que fueron, que está bien, o sea, también venían de un pasado de mucha violencia, ¿no? Porque ya desde los bombardeos, los fusilamientos, la cuestión de la salida del gobierno de Perón y todas las traiciones que hubieron, ¿no? De parte del radicalismo, los golpes militares que vinieron después y todo eso que daba, digamos, el campo, digamos, propicio para la famosa lucha armada, la clandestinidad, todo eso, algo que hoy es impensable, ¿no? Eso está claro que en esa parte es diferente. Pero también, ¿qué analizan de esta juventud, digamos, que a priori, si bien obviamente hay bolsones de gente que milita, cuando vemos esta cuestión de las marchas con las familias, con los pibes jóvenes, con la cámpora, ¿no? O alguno que aparece hablando, vos decís, se te cae la baba porque decís, bueno, listo, la tienen clara. Inclusive un resurgimiento de revisionismo histórico de parte de ciertos sectores de la juventud peronista, pero hay una cuestión así de otro enfoque para esta juventud, ¿no? O estos tiempos. sí, sí, ¿Cómo sí, sí. registrás vos eso? ¿Qué les pasa con eso? Bueno, en principio, ¿cómo viven? Que es lo primero que me preguntaste, ¿cómo viven este tiempo? Ellos, recordemos que si bien, como vos dijiste, vienen de un tiempo trágico, ellos también rescatan que era un tiempo de esperanzas, y Claro. porque había esperanzas es que había lucha. La esperanza enciende la lucha. Entonces ellos reconocen esto, que realmente más negro que ese tiempo, imposible, más perverso, más trágico, imposible. Pero en el medio de esa oscuridad había una generación cargada de compromiso, de solidaridad, de conciencia política, que los llevó a eso, a luchar. Y la represión que sufrieron ellos, los trabajadores, cada uno de los movimientos sindicales, cada organismo que se fue armando, recibieron una represión, pero que no tenemos palabras para describirla. Todo eso iba suscitando una organización cada vez más efectiva, cada vez más importante, que lo llevó finalmente a decidirse por la lucha armada, ¿no? No se llega a la lucha armada así Claro. eh, fácilmente, Alegremente. ni de un día ni alegremente, ni de un día para el otro, ni siquiera todos los movimientos tenían sus integrantes de manera total armados, estaban divididos aquellos que militaban, por ejemplo, en Montoneros sin armas, y estaba la guerrilla armada. Pero se llega a eso después de muchos malos tratos, de proscripciones, de una democracia vulnerada, no respetada. Vos pensás que se trata de una generación que no conoció prácticamente la democracia, porque sacando el primer gobierno de Perón, todos los gobiernos democráticos fueron sacados del sillón presidencial con las botas, fueron sacados violentamente. Entonces no había una conciencia de vida democrática como la tenemos hoy. Eso por un lado, ¿no? En general te dicen los exiliados, nosotros aprendimos a vivir en democracia en Europa, aprendimos a militar a través de un diálogo con las autoridades de turno acá en Europa, porque en Argentina no se podía dialogar. La respuesta era el fusilamiento, la respuesta era te acribillo en la calle, la respuesta era el Fall Falcon verde.
que te sacaba de la casa de los pelos y te mandaba a un centro de detención clandestina. Entonces, esa vida pacífica, de militancia pacífica, vamos a llamarla así, o tranquila, o a través de las palabras, la aprenden en Europa. Y la cimientan en Europa, y es la que continúa hoy. Entonces, en ese sentido, era trágico, pero la juventud estaba comprometida. Lo que hoy asusta, preocupa y causa mucho dolor es esa no organización, no solo por parte de los jóvenes, por parte de la población en general, para frenar a un gobierno como el de Milei, que está haciendo, como dijo Cristina, ¿no?, un terrorismo de Estado leve. ¿Cómo fue que dijo ella? Que lo dijo también. De baja intensidad. De baja intensidad. Ellos están, que no lo pueden entender, y siempre que pueden preguntan, ¿cómo puede ser que haya una población que no reaccione en la medida que amerita la situación, ¿no?, a la altura de la situación? Eso no lo pueden entender. Y muchos de ellos incluso habían dicho en el tiempo del kirchnerismo que estaban planeando volver a la Argentina. Pero cuando empieza el gobierno de Macri, volvieron como a acomodarse, ¿no? Ya tenían sus hijos grandes, ya no tenían que pensar que se mudaban otra vez a otro país con hijos chiquitos que tenían que volver a adaptarse, sino que ellos ya, como parejas adultas, se volvían a la Argentina. Y dijeron, no, nos quedamos en España. No quedamos en España. Y porque cobraron una dimensión de lo que fue el kirchnerismo como algo entre paréntesis. Fue algo entre paréntesis. No fue algo que realmente quedó como un modo de democracia, que es sostener los derechos humanos, los juicios contra los militares y todos sus Bueno, pero secuaces. fue el preámbulo de esto, ¿no? Digo, en algún sentido. También fue el preámbulo de esto, sí, de una reacción desmedida como esta, una reacción terrible, pero a su vez hay un análisis de ellos de lo que es la población, la sociedad argentina, ¿no? Porque si esto sucede es porque hay una sociedad argentina que lo está permitiendo, no solo que lo votó, lo está permitiendo. Entonces, si lo está permitiendo es porque durante los 12 años del kirchnerismo, que no fue un tiempo suficiente, imagínate, en 12 años vos no podés revertir 200 años de adoctrinamiento, imposible, pero bueno, esos 12 años fueron un paréntesis en la historia general de la Argentina, que es una historia de genocidios. Si vos te pones a pensar, es una historia de genocidios. Cada genocidio fue avalando el genocidio que le siguió, le fue creando la alfombra roja para que se cometiera el genocidio siguiente. Total. Y estos 12 años del kirchnerismo parecieron por un momento haberle puesto un freno a esta forma de ver la construcción de este país como nación, ¿no? Hay algo que se rompió, ya se rompió con el macrismo, pero por eso se lo cobran. Milei, por eso se lo cobran al kirchnerismo, ¿no? Claro, pero ahí es donde está a mí me parece, ¿no?, entender lo que dicen los exiliados. No es que sea responsabilidad del kirchnerismo, sino que hay una responsabilidad social, ¿no? Hay una sociedad que creíamos que había cambiado y no, hay una parte de la sociedad ha cambiado, ha crecido, su mirada ha virado, por supuesto, no lo vamos a negar, pero no fue suficiente, evidentemente. Pasa que evidentemente no fue suficiente se dejó a la gente sola frente a la tele mucho tiempo. Sí. Ese es básicamente. Sí, la tecnología nos ha devorado a todos, a unos más, a unos menos, pero la tecnología nos ha devorado y hoy la juventud, la adolescencia está hipnotizada. Es algo terrible. Terrible. Contame un poquito, más allá de esto, o sea, vendeme un poquito más el libro y bueno, ¿y qué va a pasar este 10 de julio? Bueno, el libro es un relato en primera persona de aquel tiempo, del tiempo de la dictadura, el tiempo de la lucha, de todos aquellos que me fueron relatando sus vivencias en cada uno de los encuentros que fuimos compartiendo, ya sea en una larga mesa de asado, en una ronda de mates, en un viaje. Fueron compartiendo sus tiempos de lucha, el momento de la huida, la llegada, cómo fueron recibidos allá en Europa,
la militancia enorme y el compromiso enorme asumido en tiempos de la dictadura, que era tremendamente difícil porque Operación Cóndor estaba a full, allá en Europa y en cada uno de los países del exilio, con ellos militando la posibilidad de que los países de Europa se comprometieran con la defensa de los derechos humanos y visibilizando lo que sucedía en los centros clandestinos. Y bueno, se fueron agrupando, el libro tiene un primer capítulo donde relata todas estas historias de lucha y de organización durante los primeros años de exilio, que son los 7 años de Claro, la dictadura. dictadura. Muchos de ellos habían estado secuestrados, desaparecidos, torturados y después, bueno, violentados al destierro. Y después relata el acomodarse en Europa y el empezar a organizarse de esta otra forma como relataba antes, y el hoy, y el volver a la Argentina o no volver a la Argentina hoy. Y todo esto está relatado en primera persona, en pequeños párrafos que se van relacionando entre sí. O sea, no se imaginen que es el relato de Juana Pérez, después el relato de Luis Ortega. No, no, no. Son pequeños párrafos que van dialogando entre sí los exiliados, divididos temáticamente, y el lector va y viene en las historias de los testimoniantes, van y vienen en sus relatos, en sus análisis, en sus dolores, en sus esperanzas. Hay relatos de todo tipo, muy dolorosos, de mucha reflexión, muy divertidos otros, y entonces es un ir y venir, creo yo, bastante ágil y ameno. El libro tiene 9 capítulos, en cada uno va detallando los distintos momentos de esta vida exiliar, y uno de ellos, el anteúltimo, es un homenaje al exiliado chileno, al exilio chileno. ¿Por qué? Porque los argentinos se han relacionado mucho con los exiliados chilenos en la lucha allá en Europa, se han ayudado mucho, y estos exiliados chilenos, no olvidemos, primero se refugiaron en la Argentina, Claro, esencialmente claro. en Mendoza, y de acá ya se tienen que disparar por la violencia de la AAA hacia Europa. Y hay una sintonía, una unidad de conceptos de todos estos militantes chilenos en considerar a la Argentina como su patria, porque los cobijó, los abrigó, y cuando se fueron al exilio siguió ese acompañamiento mutuo. Así que muchos te hablan de la Argentina como más su patria que incluso Chile. Es muy Claro fuerte que escucharlos. eso es lo loco de esto también, ¿no? De esa confrontación entonces de visiones, donde todo un sector de Chile que para la guerra de Malvinas, obviamente todo lo que era ese otro Chile había sido eliminado, exterminado, exiliado. Exactamente. Aquel Exacto. Chile que se atrevió a ayudar a Inglaterra, ¿no? O sea, que hoy, digamos, inclusive sigue apareciendo. Cuando bueno también uno empieza a ver ya hace unos años que el proceso de memoria, verdad y justicia empieza a aparecer también en Chile, ¿no? Sí, Pero sí. digo, esta otra contraposición, en realidad hubo mucha solidaridad, mucha cosa compartida con los chilenos en torno a estos proyectos, porque en realidad era un proyecto de Latinoamérica, de la patria grande, Claro, y eso fue también lo que claro. motivó que sean tan, aparte de lo hijo de puta y carniceros que son, porque eso está claro que no había necesidad de violar ni nada de eso, pero la cuestión sí de lo que fue ser tan violentos y autoritarios para realmente desterrar, ¿no? Esa otra visión, ese otro proyecto, no Exacto, solo de había que sociedad, de liquidarlo. país, ¿no? Sí. Había que liquidar esa mirada socialista de la construcción de un país, había que liquidarla. Y además esos cuerpos había que desaparecerlos, porque es con los cuerpos que las fábricas se detienen. A la huelga gritan, ¿no? Los obreros. Bueno, Claro. ¿con qué se detiene una industria? Con los cuerpos. ¿Quiénes son los que se manifiestan en las calles? Los cuerpos. Por Claro. eso hay que desaparecer los cuerpos, porque los cuerpos son la expresión de la resistencia. Vos después podés Por eso poner siempre nos quieren, cabeza. siguen hablando Sí, de desaparecernos, ¿no? exacto, hay Ellos que creyeron desaparecer hasta que los era así. cuerpos. Bueno, en ese... Claro, Sí, 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 decime. terminado, por favor.
No, lo que quería decir es que ni siquiera los cuerpos tenían que dar testimonio, o sea, había que desaparecer todo. Por eso los exiliados se convierten en la voz de los desaparecidos, porque son los que conservan el cuerpo para gritar, Claro, para denunciar, porque los desaparecidos los desaparecen en claro. su totalidad. Entonces, ellos asumen esa condición de voceros, vamos a decirlo así, de estos desaparecidos, no solo de la revolución, de la lucha, de la causa, sino de sus compañeros desaparecidos, que no podían dar testimonio de ninguna manera. Tuvieron que pasar décadas para que esos cuerpos dieran testimonio, pero en ese momento no. Entonces son ellos los que asumen, le dan esa vuelta de tuerca a la revolución y consideran que ahora sí, revolución es la palabra. ¿Se entiende por qué uno es hijo del otro? Revolución es la palabra. Claro. Es la Es la palabra la que va palabra. a denunciar. Es la palabra. Por eso digo que el exilio no olvida, es revolución, es hija de este libro. Porque revolución es la palabra, cuenta toda esa era, todo ese tiempo, todos esos años de lucha donde la solidaridad para con el otro, para con la causa, para con el país, fue lo que permitió que sucediera todo lo que sucedió, que era la construcción de una esperanza y de un país mucho mejor. Pero es en el después, en esta desaparición de los cuerpos, que aparece la palabra. Y ahí con la palabra es que logran Lo que pasa es que sacar vos una fijate, dictadura que duró solo 7 años. Es muy importante eso. La claro, dictadura en Argentina duró 7 años. Y eso fue gracias a una sinfonía conjunta claro, que ejecutaron unos y otros, exiliados y no claro, exiliados, los compañeros de acá y de allá. Eso es hermoso. Eso es totalmente. hermoso. Y eso fue uno de los grandes desafíos de estas dictaduras, porque por las madres de Plaza de Mayo se les escapan de alguna forma hacia Claro, la proyección claro. internacional, cosa que después otras madres de desaparecidos de toda América Latina empiezan a imitar, ¿no? Pero que Sí, inicialmente estaban muy limitadas a esa idea. Bueno, y también esto, ¿no? Ni desaparecer los cuerpos los hizo poder desaparecer las ideas, ¿no? Ni exacto. los recuerdos, ni la memoria, ni la lucha por la verdad y la justicia. Así que en ese Sí. aspecto está claro que todo Eso lo vos que sabés hicieron, que es. o sea, esa parte Sí, perdieron, ¿no? Esa parte perdieron. sí, Bueno, sí. hermosa, escúchame, y qué va a pasar entonces el jueves? El jueves 10 de julio a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, la que está ahí frente a la Plaza Dos Congresos, con Ana María Careaga Eh, y con Esteban Bayer. Ahí ellos dos conocieron el exilio, bueno, Esteban Bayer sigue viviendo en el extranjero, en Alemania, y Ana María Careaga debió exiliarse a Suecia, donde dio a luz a su hija Anita, porque ella fue secuestrada estando embarazada de 3 meses, torturada, y bueno, se logra por suerte exiliarla y ella permanece en Suecia unos años. Ella es hija de Esther Balestrino de Careaga, claro, una de las madres de Plaza de Mayo que fue delatada por Astiz. Bueno, ellos eso, dos van a estar en el encuentro. Sí, eso es también impresionante, ¿no? Todo lo que pasó con esa familia, con esas mujeres. Y bueno, leí sí. justamente el poema que le hizo a Osvaldo en el libro Revolución es la palabra. Hermoso, hermoso el poema que le dedica. El poema es Sí, bellísimo, es sí, bellísimo, sí. bellísimo, bellísimo. Así que bueno, Ese poema le voy a pedir que lo lea sí, sí, el sí, sí, sí. jueves, porque vamos a también a homenajear a Osvaldo Bayer, vamos a reservarnos un pedacito para homenajearlo al viejo, así que la Bueno, idea y es va a haber pedirle a Ana María vino, ¿qué va a haber? ¿Va a Careaga. haber algo de qué onda? Y vos viste que la casa tiene ahí un espacio para compartir Ah, antes de entrar a lo que sería el teatro, el anfiteatro, hay un espacio de vino, cervecita, así que el antes y el después puede ir acompañado de un poquito de bebida espirituosa, por supuesto. Sí, sí, ahí nada. Yo creo que es un espacio de resistencia por excelencia en este momento por todo lo que está sucediendo, totalmente. así que hacerlo en la Casa de las Madres me parecía que era más que importante, Qué más que importante. grande, qué Después lo podemos genia, hacer, qué seguir genia. lanzando en otros lados, Sí, pero que la primera sea ahí. diría mi sobrino, y es mi amiga.
Qué lindo. Bueno, te quiero. Yo Bueno, y también, la semana mucho, que viene mucho, venís mucho. acá o no venís acá. Sí, 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 obvio, tengo que ir por lo pronto para presentar el libro, porque si Bueno, no me y matan, si no traete, voy. Y la escúchame, me idea tenés es que quedarme, sí, firmar, sí. me tenés que firmar que me regalaste. Va a venir Sí, te lo tengo que José Luis firmar. a llevarse Sí, el sí. suyo, que también quiere que se lo firmes. Y te voy a pedir uno Ah, bueno, más. bueno. No sé si le regalaste o algo a Martín García. No, no me Bueno, entonces acuerdo. No sé tráeme no uno me que le vamos acuerdo. a regalar a Creo Martín que no. García. Dale, Dale. dale, dale. Bueno, mi reina Perfecto, hermosa, te señora. quiero Muy bien. mucho. Y entonces, Yo este también. jueves, ¿a partir de qué hora, qué dirección? De las 6 de la tarde, en la Casa de las Madres, que es Hipólito Yrigoyen 1584. Ahí, Casa de las Madres, la que conocemos todos, frente a Plaza Dos Congresos, los vamos a estar esperando para presentar el libro El exilio no olvida, una intensa historia de amor. La señorita Mariana Dufour. Gracias, un Nos beso vemos, enorme. nos vemos. Ya seguimos con este programa. Dale.